Muy buenas tardes a todas y todos los que están viendo en directo y a quienes en algún momento estarán viendo esta grabación. Me alegra mucho que podamos volver a reunirnos este segundo semestre. Mi nombre es Domingo Navarro Adasme y hoy nos encontramos nuevamente con el Club de Lectura de María José Nave. Esta sexta versión hicimos una apuesta ambiciosa y ambiciosa porque cuando dijimos literatura y el séptimo arte, de sopetón nos dimos cuenta de que habían tantos títulos, tantas adaptaciones, que sería imposible aunar tantos gustos, estilos y criterios. Y de verdad esperamos que hayan disfrutado hasta este minuto de la selección que hemos preparado. Esta actividad es organizada por la Biblioteca de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Facultad de Letras de la misma Casa de Estudios. Contamos con el apoyo de lengua de señas chilena para quienes requieran la interpretación. En esta sesión nos enfocaremos en la lectura y reflexiones de la novela El Resplandor, publicada en 1974 por el escritor estadounidense Stephen King, que ha escrito del terror, de lo sobrenatural, ciencia ficción, literatura fantástica, entre otros tópicos. La mayoría de sus obras han sido adaptadas al cine y televisión, ganador en 13 ocasiones del premio Bram Stoker, 7 veces el British Fantasy, en 5 oportunidades el premio Locus, 4 veces el premio Mundial de Fantasía, entre otros. Stephen King, amado y respetado, odiado y desdeñado. Este conversatorio es guiado por la escritora y profesora de la Facultad de Letras UC, María José Nave. Nos reunimos virtualmente en directo a través de la plataforma Zoom y posteriormente las grabaciones estarán disponibles en YouTube y siempre podrán volver a acceder a las anteriores sesiones en nuestra guía temática, donde además desde este año podrán disponer de un podcast, análisis del libro y un análisis del film. También queremos dejarlos invitados presencialmente, una semana antes de cada sesión, a que nos acompañen a ver la película en Biblioteca de Humanidades, ubicada en el campus San Joaquín de Santiago. Queremos que sea una conversación informal, donde todas y todos los interesados son bienvenidos, y este año además queremos escucharlos y leer sus saludos, preguntas, reflexiones o comentarios que los estarán recogiendo Mónica Catavilo y Pablo Vázquez a través de la opción preguntas y respuestas, como siempre, a pie de pantalla. Y las contestará al término de la presentación María José. Agradecemos que sean breves en las intervenciones para que sí varios tengan la posibilidad de expresar su opinión. Dicho esto, como siempre, una pequeña reseña de María José. María José Navia es titulada en Humanidades y Pensamiento Social por la Universidad de Nueva York y doctora en Literatura y Estudios Culturales por la Universidad de Georgetown. Actualmente ejerce como profesora en la Facultad de Letras de la Pontificia Universidad Católica de Chile y es miembro, muy recientemente, correspondiente de la Academia Chilena de la Lengua. Es autora de las novelas San y Kintsugi y de las colecciones de cuentos Instrucciones para ser feliz, Lugar y una música futura. Publicó la novela infantil El mapa secreto de las cosas. Algunos de sus cuentos han sido traducidos al inglés, al francés y al ruso, y han formado parte de antologías de relatos en distintos países fuera de Chile. En el 2022 fue seleccionada como una de las 5 finalistas del prestigioso Premio Internacional Ribera del Duero por su libro de cuentos inéditos Todo lo que aprendimos de las películas. También el mismo año se estrenó su primera obra de teatro, la adaptación de La señora Dalloway de Virginia Woolf, con un rotundo éxito. Es una invitada recurrente al programa del Fin del Mundo que conducen la querida Ana Josefa Silva junto a Marco Antonio de la Parra en su rol de crítica literaria y entrevistadora. Hoy en día aprendemos a leer con ella en el programa radial Safari Rock and Pop, con sus geniales y divertidísimas recomendaciones. Y es una activa personalidad en las redes sociales, especialmente X, columnista de la revista de libros del diario El Mercurio y una cinéfila empedernida. Su último libro publicado es Pequeños Inventarios, la vida de las cosas en 10 libros chilenos. Y ahora, en la voz del protagonista, y una sola palabra, Red Room. María José. Hola Domingo. Hola María José. Hola Rosita, hola a todos y todas quienes están conectados, también a quienes están ahí detrás de la cortina, Pablo Vázquez y Mónica Tavilo de la Biblioteca de Humanidades. Muchas gracias a todas y todos quienes se conectan hoy y a quienes se conectan después desde el futuro O del eh, pasado. o de algún tiempo.
Sí, como decía Domingo, fue apuesta ambiciosa este año pensar en libros que fueran adaptados al cine. Y uno de los primeros que se nos ocurrió fue este, que es El Resplandor. La verdad que tenemos alguno de los de Stephen King, además para el mes de octubre, pensando en las celebraciones, ¿no? Del Día de Bruja y bueno, ese video tan perturbador que subió Domingo y que filmó en la biblioteca. Yo creo que hay que nominar a Domingo a un premio Oscar por, por sus geniales videos. Con la Y colaboración, quiero declararlo también, de Alfredo, que es nuestro compañero de Biblioteca de Humanidades, así que con él también ahí somos. Él es el director de arte y me obliga a hacer ese tipo de cosas. Bueno, entonces queríamos incluir alguna obra de Stephen King y pensamos en El Resplandor. En algún ciclo pasado nuestro que hicimos literatura de ciencia ficción y de terror, incluimos el libro Carrie, que es el primer libro que publicó, y bueno, este es un poco posterior, así que hay algunas cosas que vienen desde ahí. Tal vez hay gente acá en el club de lectura que estuvo en esa sesión. Em, y, y yo la verdad soy muy miedosa, entonces esto para mí es un acto de sacrificio lector y personal para poder conversar con ustedes. Yo no soy tan conocedora de la obra de Stephen King, he leído varios de sus libros, pero hay gente muy fan y tal vez hay gente muy fan también aquí en la sala, así que bienvenidas y bienvenidos a aquellas y aquellos muy fanáticos de Stephen King que quieran hacer sus comentarios, que quieran agregar cosas sobre cómo continúa también después la obra de este autor. Hoy nos vamos a concentrar en El Resplandor y tenemos un montón de cosas que conversar. Es una novela además como todas las que incluimos siempre en el club, que son muy ricas y que tienen muchos niveles de análisis. Podríamos pasarnos el año completo hablando sobre El Resplandor, entonces también para aquellos que se conectan por primera vez o están viendo el video después, estas son solo algunas sugerencias de interpretaciones, formas de entrar a este libro, no son las únicas y hay muchísimas más, sobre todo en un autor de esta trayectoria. De hecho, me da como vergüenza, como siento que aquí vengo en muy plan mediadora de club de lectura, ¿no? Alguien que leyó, que vio la película, que sabe algunas cosas y puede conversar con ustedes, pero hay mucha gente que tiene muchísima experiencia sobre este autor, así que les recomiendo mucho ir a buscar sus libros. De hecho, uno que yo siempre recomiendo mucho es uno que son sus memorias o uno de sus libros en que aborda sus memorias que se llama Mientras escribo en español y en el cual él repasa su trayectoria como escritor y es muy iluminador de leer, pero también va compartiendo ciertos trucos. O sea, tiene una parte en la que él dice que de alguna manera está compartiendo su caja de herramientas. Stephen King dice que todos los escritores tienen muchas herramientas y de su caja y van usando distintas cosas de distintas maneras. Entonces, para aquellos que tal vez no les interesa tanto la parte más de terror de Stephen King, sí su parte como conocedor de la literatura y del mundo de la escritura, creo que vale muchísimo la pena acercarse a ese libro también. Y en la otra advertencia que hago siempre antes de comenzar es que no tengo ningún talento para hacer presentaciones en PowerPoint, pero siempre trato de poner algunas imágenes, la verdad confieso que es para aparecer en una esquinita de sus pantallas y que se vea una imagen de otra cosa que no sea yo. Entonces es mi truco. Ahora es incluso más radical porque son más bien imágenes y yo les voy a ir hablando, no hay tanto texto, nunca ha habido tanto texto, pero eso, para que sepan y se preparen. Entonces voy a Quiero ver compartir. la que te creó la máquina. Nada, ahora, Ajá. ahora no fue tan divertida, porque esa es otra cosa que tengo yo, me encanta para la primera lámina poner lo que sugiere el programa, ¿no? Entonces a veces son cosas muy raras, no, a veces no, déjenme ¿Ya? proyectar esto,
o sea, me puso unas lucecitas. ¿Se ve? Sí. Ah, pero sí, se mueve. Sí, Se tiene mueve, por lo movimiento. menos Tiene se movimiento. mueve, ¿no? Sí. Entonces, nada, hoy día vamos a hablar del Resplandor de Stephen King. Como les digo, yo les confieso que este libro lo leí para poder conversar con ustedes el día de hoy, lo leí de día. Si acaso La la película película la también. vi hoy de día, o sea, la había visto antes en mi vida, pero ahora la volví a ver luego de haber leído el libro y hacer ese ejercicio que es como encuentre las 7 diferencias, solo que acá las diferencias son tan grandes que no cuesta mucho encontrarlas. O sea, de partida el final, ¿cierto? Del libro y la película que son radicalmente distintos. Bueno, y incluso le cambian hasta el número a la habitación extraña, 117, ¿no? sí, claro, Exacto, de 2:17 en el libro a 2:37 en en la la, película. en la película, ¿no? Pero Entonces, eso fue solicitado justamente por el hotel donde se filmó. sí. Entonces, pero nada, entonces vamos a tener esas distinciones, voy a conversar sobre todo del libro, pero como digo, hice mi tarea, vi la película otra vez de día y para que podamos también ir conversando sobre eso. Es una adaptación que, según yo entiendo, a Stephen King no le encantó, así No, que, vale mucho. pero es una gran película y claro, si uno toma distancia con algunas de las decisiones que se tomaron respecto a los cambios en la trama y qué sé yo, bueno, lo podemos conversar. De hecho, es una de las preguntas que quiero hacerles, ¿no? A las personas que pudieron leer el libro y ver la película, ¿qué les parecieron los cambios? También si habían leído otras cosas de Stephen King, o si es primera vez que se acercan a Stephen King. Siempre me gusta, sobre todo cuando son autores que son muy populares y que uno pensaría todo el mundo los ha leído y a veces no pasa así, o al revés, tal vez todo el mundo acá en esta sala los leyó. Em, entonces, bueno, aquí señor Stephen King, que esperemos que viva muchos años y que siga escribiendo muchos libros. Como les decía, a mí no me gusta detenerme mucho en la vida de los escritores, me gusta que nos concentremos en los libros, pero sí les recomiendo por favor que busquen Mientras escribo, me parece que es un gran acercamiento en esta mezcla de biografía con la historia. Entonces, El Resplandor de Stephen King, Domingo dijo el 74, pero el del 74 es Carrie, así que no sé Ah, si no, estamos, cómo estamos, ¿quién se confundió? Yo tenía que no, El Resplandor es del 77. sí, tienes toda la razón. Ya, 1977, sí. sí. Bueno, El Resplandor, que es del 77, la película sale relativamente pronto, la película es del 80. Sí. Son importantes esos datos porque hay veces en que tenemos adaptaciones muchos años después, ¿no? Acá Ujú. ya el libro era más bien reciente y se adapta, ¿cierto? Lo adapta Stanley Kubrick. Y hay varias cosas que a mí me llamaron mucho la atención del libro, que probablemente son las más nerds y que no, y que no interesan tanto, pero las quiero mencionar porque me parece que son algunos de esos gestos que hacen de Stephen King un gran escritor, ¿no? Hay mucha gente que lo ve como un superventa, ¿no? E historias más de entretenimiento, aunque no hay nada de malo con el entretenimiento, pero me parece que hay algo que hace Stephen King en este libro y que lo venía haciendo desde Carrie, que es muy genial, que es em, jugar con los paréntesis, jugar con la tipografía, jugar con las cursivas, con las mayúsculas, como especies de intrusiones o apariciones o invasiones en el texto, ¿no? Como si fuera una novela poseída. Es algo que en el caso de Carrie, por ejemplo, tenemos incluso más fragmentación porque en esa novela se va contando en distintos tipos de texto, ¿no? Notas de periódico, informes de la policía, ¿no? Y con eso también se va alterando la manera en que se construye el tiempo en esa novela, ¿no? Entonces se genera esa sensación que es extraña para quien lee, ¿no? De estar un poco espiando ciertos documentos y al mismo tiempo teniendo muchas voces, sabiendo que alguien también armó todo junto, ¿no? Pero esa multiplicidad de voces, estas interrupciones, ¿no? En el caso de El Resplandor, también creo que me cuenten qué les pasó cuando lo leían, tenemos esas interrupciones de meternos en las cabezas de algunos de los personajes, sobre todo Dani, ¿no? Las voces que escucha, pero también otros, ¿no? Jack también. Entonces, de pronto una frase
que se rompe porque se incluye un paréntesis con letras en cursiva, cosas que desafían lo que se están diciendo, que lo contradicen, que nos cuentan lo que en verdad se está queriendo decir y lo otro es falso, ¿no? Entonces se hace un juego muy interesante con estas interrupciones, ¿no? Y que de alguna manera también yo siento nos hablan de este hotel poseído y de estos personajes también poseídos por distintas cosas, ¿no? Entonces todas esas voces están ahí. Y yo lo pensaba ahora como viendo la película, ¿no? Que esa parte, por supuesto, no tenemos acceso a eso. Habría sido otro tipo de filmación si es que nos quisiéramos meter en esa interrupción, pero me parece que Stanley Kubrick de alguna manera trae esa atmósfera inquietante de esas voces que se mezclan y que interrumpen, al tener, por ejemplo, el ruido del viento. En gran parte de la película, ¿no? Todo lo que va pasando y por fuera sentimos el viento que aúlla, que no deja de sonar y que nos recuerda también las condiciones en las que está esta familia, ¿no? Que no deja de ser, ¿no? Em, y también hay otros momentos en las que tenemos un sonido que es como una especie de corazón, ¿no? Que suena durante toda la película, ¿no? Entonces yo creo que están esas interrupciones o ese algo que va sonando más allá de lo que se nos está mostrando. Hay interrupciones también de la radio y de la televisión. Es algo que también está en la novela, que me llama mucho la atención y además, otro detalle, esta es otra de mis observaciones muy eh, de niña, de niña lectora reconocida en Dani, ¿no? Que es la importancia de la lectura. Me llamó mucho la atención y insisto que es una avenida tal vez no la más obvia para hablar de este libro, por eso la quiero mencionar al comienzo, eh, porque no sé si se acuerdan, en el libro, en la película, creo que esta parte no está, esta línea exacta, cuando le dicen a Jack que, que este trabajo de cuidar el hotel durante el invierno no representa un gran esfuerzo físico, ¿no? Como que cualquiera lo puede hacer, pero que sí implica un cierto desgaste mental, espiritual. Entonces, y él dice, no, esto es perfecto, es justo lo que quiero, ¿no? Porque él quiere ir a escribir su libro y esas Claro, cosas. Y la persona que lo entrevista le pregunta, bueno, pero su mujer, su hijo, como, ¿cómo lo van a tomar ellos, ¿no? sí. Y él dice algo que me encantó, me parece muy perturbador, pero me encantó, porque dice, es que yo y mi mujer somos muy lectores, ¿no? Yo y mi mujer somos muy lectores, pensando como eso explica que nosotros podamos sobrevivir en condiciones muy adversas y en gran soledad, ¿no? Y lo menciona muy al pasar, pero después en la novela nos vamos a dar cuenta de que la lectura aparece mucho durante el libro, ¿no? O sea, Wendy piensa en ciertas cosas relacionadas con la literatura, compara cosas con cosas leídas. Se menciona, por ejemplo, a Edgar Allan Poe, ¿cierto? Se menciona muchas veces como referencia al baile, ¿no? De la muerte, La eh, danza macabra, ¿no? la danza macabra, la muerte roja, todas esas cosas, las máscaras, Sí, ¿no? Está la referencia también que es de parte del niño, que vuelve a la idea de Barba Azul, ¿no? De este cuento infantil, de estas habitaciones que no se pueden abrir, pero la llave está ahí tan fácil, ¿no? Y cómo se transforma todo en muerte. Entonces siempre estamos volviendo a los libros, y hay un momento que también se dice que Dani está desesperado por aprender a leer, claro, ¿no? Como sí, desesperado por aprender a leer y cuando va al doctor, el doctor un poco le dice, bueno, es porque tú quieres aprender a leer para leer los mensajes que te da tu amigo imaginario, que no puedes leer, ¿no? Y él dice, sí, pero también porque quiero leer. Y durante muchas partes de la novela lo vamos a ver leyendo. También hay libros para pintar, hay libros para colorear, sí, hay idas, esto no está para nada en la película, ¿no? Pero van a la biblioteca, van a buscar libros, sí, ¿no? Entonces, el tema de las historias también van a estar ahí, también van a ser otro tipo de invasión, de posesión. Y yo pensaba, perdón si la interpretación es muy loca, ¿no? Pero cuando uno lee, cualquiera de nosotros, ¿no? Es invadido por voces, ¿no? Es invadido por otras historias, historias que no están realmente ahí,
¿no? Pero que sin embargo nos afectan, sin embargo nos cambian. Y me parecía que esta estadía en este hotel de alguna manera es una suerte de lectura, ¿no? Como leer el hotel y que el hotel lea también a los personajes, ¿no? Entonces, me pareció muy bonita esos gestos de Stephen King hacia la lectura y que estos personajes crean que pueden sobrevivir porque son lectores. Entonces yo puedo acostumbrarme a la soledad y a ser invadida por otras voces sin que me vuelva loco y quiera matar a hachazos a nadie, ¿no? Aunque bueno, vamos a saber que no es tan así para esta familia. Pero me llamaba mucho la atención esto de los personajes lectores y el uso de los textos y el uso de, como digo, los cambios de letra, los paréntesis que interrumpen para inquietar a los lectores, ¿no? Y para darnos a entender esta sensación de multiplicidad, de múltiples historias, de múltiples voces, ¿no? Que no lo cuenta un narrador omnisciente solamente, ¿no? Y cómo está el esfuerzo también por ir a las distintas perspectivas, que creo que eso igual está un poco en la película de Kubrick, sobre todo en el niño. Yo creo que en esta escena que se ha vuelto tan clásica del niño andando en su triciclo y recorriendo Sí, todo el hotel y recorriendo los pasillos del hotel, de claro, alguna manera es bajar nuestra perspectiva y nuestra manera de conocer el hotel. En vez de adultos caminando altos, ¿no? Está este niño chiquitito paseando por los pasillos y el tipo de conocimiento que cada quien va teniendo del hotel y las cosas que se le van apareciendo a cada quien, sí, ¿no? En distintos momentos de la historia. O sea, el hotel también va reaccionando, en ese sentido es un protagonista más de la historia y en muchos momentos de la novela se insiste en eso, como el hotel empezó a reaccionar, el ascensor empieza a subir y a bajar. eh, suena, cruje, está vivo al final. Está vivo, exacto, es una presencia que está viva eh, y, y que de alguna manera, claro, sigue el tema muy clásico de cualquier película de terror o libro de terror de la casa embrujada, pero acá es un hotel embrujado, Claro, ¿no? Y el hotel embrujado lo que tiene además de particular es que tenemos muchas personas que van y vienen. Uno podría decir en una familia la cantidad de personas es mucho más acotada, entonces la cantidad de fantasmas también es más acotado. En el caso de un hotel son muchos, y eso también se repite en la novela, ¿no? Dicen como, todo hotel tiene un fantasma, ¿no? Las personas van y vienen todo el tiempo, ¿no? Es algo que se menciona múltiples veces y también esta idea de cómo las historias de las personas que pasan por cualquier lugar van dejando huellas, ¿no? Y que esas huellas pueden ser también esos fantasmas. Otra cosa en la que me quería detener era en el título del Resplandor, ¿no? mm, Porque creo que en la novela se explica mucho más y con más profundidad que lo que se menciona en la película, si bien algo hay, ¿no? El resplandor como esto que tiene Dani, esto que tiene este niño, que brilla, que resplandece, que tiene acceso a las mentes de los demás, ¿no? Y que se lo explica este hombre con el que habla en el hotel y que va a ser después quien lo va a ayudar, claro, ¿no? Entonces, que le explica un poco lo que le está pasando, le da un nombre, lo del brillo, lo del resplandor, que también dice, se lo dice a Dani, pero también en algún momento se habla del hotel, como el hotel también tiene un resplandor particular. ¿No? Tiene un resplandor, tiene un brillo, hay algo, ¿no? Que lo diferencia de los demás, ¿no? Entonces, me gustaba sobre todo pensando en una historia que uno asociaría más hacia la oscuridad y que sin embargo el título tenga que ver con la luz y con lo luminoso, ¿no? Y que lo luminoso sea lo inquietante en un mundo así de oscuro, ¿no? Em, bueno, la película, como decía, es del 80, esa es como la imagen típica de nuestro amigo Jack Nicholson. Bueno, y ella que en paz descanse, falleció hace poquito, me acuerdo, sí, la actriz que hace de Wendy. Y una de las cosas que también creo que es importante señalar, porque uno pensaría, bueno, esta familia que va a este hotel y en este hotel están aislados, y por las condiciones, qué sé yo, enloquece el padre de esta familia. Pero sin embargo, en la novela se hace bastante trabajo en mostrarnos
quién era Jack antes, ¿no? Antes de entrar a este hotel, ¿no? Y todos los fantasmas con lo que este señor carga, que son bastantes, ¿no? En la película, yo creo que una de las cosas que sí, yo sí eché de menos era un poco esa violencia que él trae al hotel, ¿no? No es que el hotel genere esa violencia en él trae esto, ¿no? Se nos menciona muy a la pasada, em, es ella, ¿cierto? La mujer que le explica a una doctora en la película que visita al niño, ¿no? Le dice, bueno, por cómo se hizo esa herida, bueno, y le menciona que pasó esto, pero después que algo trajo algo bueno, porque después de que le quebrara el brazo al hijo, el marido deja de beber, ¿no? Entonces, y lo cuenta con una voz que es como que muy perturbadora, pero la Algo que le novela pasa a todo, algo que le pasa a todo el algo mundo. que le pasa a todo el mundo, claro, pero este historial de violencia se desarrolla mucho mejor en la novela, ¿no? Porque se nos cuenta, bueno, esa escena, ¿no? Cuando se enoja con su hijo, le quiebra el brazo, pero también la historia con su estudiante en la universidad donde él hacía clase, ¿no? Entonces, todo ese historial de cuando él pierde el control, asociado también al alcoholismo, Sí, todo ese historial, y que es algo que ella teme, todo el temor también del niño de que sus padres se divorcien, y de que la relación entre ellos se quiebre. Hay un momento bien fuerte, siento yo, en que el doctor les dice, él me dice, o sea, el doctor les dice, mencionó lo del brazo quebrado muy al pasar, ¿no? Lo que insistiera en que se quebraba este vínculo, ¿no? Que se quebraba la relación entre ellos. Y de hecho, divorcio es una de las palabras que aparece en otra letra, por lo menos en la edición en inglés, ahora en mayúscula, ¿no? español también, ¿cierto? En Sí, español también, sí. ya. Sí, Entonces la palabra divorcio es una de las que aparece en otra letra, ¿no? Como que fuera algo que viene desde otra realidad. eh, y me parece muy bien pensado y muy bien hecho de parte de Stephen King, ¿no? Este juego con las letras, ¿no? claro, Porque es lo mismo que el Red Room, que el Red Ram, ¿no? también, sí, Porque también es un juego de palabras. O sea, claro. todo este tema de lo oscuro, de lo demoníaco, de lo fantasmal, finalmente impregna el lenguaje, ¿no? Y de hecho la palabra más aterradora de la película es Red Room, que al principio nadie sabe Sí. de qué se trata, hasta que en la película él lo escribe con un ruch, de hecho tengo un ruch y que podría escribir ahí. Bueno, no lo voy a hacer, no quiero gastar mi labial, pero él en un minuto, ¿cierto? El niño escribe esta palabra en una puerta y cuando la madre, y bueno, empieza a decirlo muy fuerte y con esa voz muy perturbadora, y cuando la madre despierta, al ver la imagen en el espejo, se dan vueltas las letras y entonces entiende que esa palabra quiere decir asesino, asesinato, ¿no? Murder, ¿no? En M-U-R-D-R en inglés, ¿no? Entonces, me parece de nuevo, en mi faceta de profesora de literatura, ¿no? Y obsesionada con las palabras, que esté ahí, ¿no? Mm. Que sea una palabra que se menciona desde el comienzo de la novela y desde el comienzo de la película, que parece que fuera algo sin sentido, una palabra que el niño inventó, como tantas palabras que inventan los niños, y que sin Claro. embargo se va volviendo perturbadora por el ejercicio de repetición y por la voz con la que lo dice, pero también por esta repetición constante y que finalmente tengamos esa revelación, el mensaje que estuvo ahí siempre, ¿no? Siempre se nos estuvo diciendo y anticipando, que es otro de los juegos de esta novela, todos estos juegos de anticipaciones de cosas que van a suceder después y que el niño sabe, o sea, el niño sabe que algo malo va a pasar en el hotel, incluso las historias que se cuentan funcionan a manera de premonición, o sea, cuando Jack va a esta entrevista de trabajo le dicen, ojo, antes hubo un cuidador que vino con su mujer y sus dos hijas y las mató a hachazos, o sea... No es algo oculto. Lo que sí cambia en la novela, o sea, lo que sí está en la novela, pero la película no rescata, y me parece que también habría sido bueno tenerlo, es que hay un momento en que Jack encuentra un libro con recortes, ¿no? Ah, sí, bueno, el libro de los recortes, claro. Encuentra un libro con recortes y en este, que también es muy Carrie, ¿no? Como esto Sí, rejunte de recortes, ¿no? Es como que encontrara Carrie, no sé, esa novela.
Bueno, y él empieza a leer todos estos recortes y se da cuenta que no era solo esta historia perturbadora en el hotel, sino que el hotel era una suma de asesinatos, de muertes, de mafia, de cosas irregulares en todo sentido, ¿no? Y de hecho, amenaza, ¿cierto? A este amigo, que es el que lo está ayudando, se supone, con que va a escribir un libro del hotel, ¿no? Y esta es como la gran amenaza, el gesto de poder que tampoco está en la película, ¿no? Ese chantaje de voy a escribir una historia del hotel que de alguna manera también es una forma de ser poseído por una idea y por una obsesión, ¿no? Estoy en este hotel, me involucro tanto que quiero ahora escribir sobre el hotel, ¿no? Em, pero insisto con la violencia, ¿no? Tenemos esta historia, él casi mata a golpes a un estudiante que lo amenazó, ¿no? Además de eso, que ya es suficiente, ¿no? Le quebró el brazo al hijo, hizo eso. Hay mucha violencia en el lenguaje, además, ¿no? Y en los pensamientos de Jack hacia su mujer, muchas veces un pensamiento muy violento. Y también hay otras escenas que no están acá, que a mí me parecen muy reveladoras, como la escena en la novela en la Sí, cual el padre se supone que mató a todas las avispas, que había en un nido de avispas, la avispero. ¿cierto? El avispero, y entonces se supone que todas murieron y le regala el avispero al hijo, que está feliz, y lo deja que lo lleve a su pieza, ¿no? Y la madre dice, pero ¿estás seguro? Y dice, sí, 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 se murieron todas, se supone que un par de horas ya no están más vivas, se lo puede llevar de adorno. Claro. Y finalmente sí habían avispas, pican al niño, pasan un montón de cosas. Y que uno diría, dice mucho de este personaje, ¿no? De no, de este padre incapaz de cuidar a su hijo y todo lo contrario, ¿no? Poniendo en peligro a su hijo, poniendo en peligro también a su familia por su carrera como escritor, ¿no? O sea, pensar en voy a terminar mi libro y tener esa ambición de la pequeña escuela, además, esta obra de teatro. em, y voy a someter a estos dos personajes que vayan conmigo a la mitad de la nada, ¿no? Y ella en un minuto se quiere ir, entonces está toda esa tensión y es como esa vocación y esa obsesión que ya lo posee, ¿no? Lo poseen arranques de Absolutamente. violencia, lo posee la obsesión por este libro que quiere escribir. Y decir, voy a traer el peligro a la mitad de lo que más quiero, ¿no? Voy a traerle las avispas a mi hijo. No es que mi hijo lo pica una avispa porque sale al jardín Claro. No, no, y no. le picó, sino que yo le paso el avispero, yo le paso el daño en sus manos, ¿no? Como, porque estoy tan convencido y no pienso en las consecuencias de mis actos, ¿no? Para mí eso es un momento muy claro de la historia, de aquí va muy mal, ¿no? Lo mismo de no proteger a su hijo de historias que puedan ser terribles. Este niño es muy chiquitito Sí, y, sí, y él le cuenta cosas que no corresponden. En la película se lo muestra muy claro, me parece, cuando van en el auto hacia el hotel. cuando van hacia Él el le- hotel. Cuando van hacia el hotel y él le Claro. habla de los rugbyistas que cayeron en los Andes y que se tuvieron que comerse a sus compañeros para sobrevivir. Y, el Sí. niño- y la madre le dice, pero cómo le cuentas eso a un niño tan chiquitito? Y Dani dice, No, se lo vi en la televisión. no te preocupes que yo lo vi en la televisión. Y el papá remeda y dice, no, es que él lo vio en la televisión. Y me parece también otro tipo de intrusión de historias en nuestras vidas, ¿no? Como las cosas que uno escucha en la radio, las cosas que uno escucha en la televisión, y pensar que este niño tal vez estaba dibujando y escucha esta noticia y se le queda la noticia de los rugbyistas por supuesto, una historia además muy, que me imagino llama la atención de un niño poderosamente. Entonces, Claro, no es apropiado para un niño. claro, entonces son todas esas invasiones cotidianas, ¿no? De historias y de chispazos de horror y chispazos de cosas terribles que pasan en el mundo todo el tiempo, ¿no? Hacia el final de la novela, esto tampoco está en la película, em, cuando, ¿cómo se llama? El señor que lo rescata, ¿no? Cuando ya están fuera de Ah, peligro, ha pasado en el epílogo, al sí. final, ¿no? Halloran. Sí. El Halloran,
él habla con Dani y le da todo un sermón Mm, que cuando él dice como, el mundo es terrible, como a la gente buena le pasan cosas malas, o sea, le da toda un discurso que es muy genial, ¿no? Porque no trata tampoco de protegerlo de nada. O sea, no, pasan cosas terribles, viviste cosas que no deberías haber vivido, pero la vida es terrible a veces y hay que asumirla. Y solo hay que seguir adelante, levantarse, y vamos, ¿no? Y nos van a herir y nos van a pasar cosas buenas, nos van a pasar cosas malas. Y yo creo que ese es el mundo también que pinta Stephen King, o sea, no es un final feliz jamás, o sea, no, no, hay un cierto equilibrio, hay una cierta sensación de salir de peligro, por lo menos para el niño, para su madre, pero el mundo sigue siendo lo que es, ¿no? Y el mundo es terrible, sobre todo con los niños, ¿no? O sea, si uno piensa después en It, ¿no? Y otras obras de, incluso Carrie, o sea, partiendo por esa primera novela con esta muchacha, la que no solo el bullying o cómo la molestan sus compañeros en el colegio, sino que también desde su madre, la violencia que recibe. O sea, en general, el espacio familiar nunca es un espacio realmente seguro para los personajes, y ¿no? mirando Muchas ahí, veces es un espacio donde enfrentan más violencia incluso. sí. Y en ambos libros, José, también no es explícito, pero yo leí varios ensayos por ahí que hablan de un posible abuso sexual. Y tanto en Carrie como en El Resplandor Sí, se pudiera ir en esa línea también, de abuso claro. sexual de los niños. Sí. No, o sea, yo creo que sobre todo esa idea de niños absolutamente desprotegidos y que los adultos no están haciendo bien su trabajo, ¿no? Como, y que finalmente, porque esta podría haber sido una novela sobre una familia que va a un hotel que está embrujado, ¿no? Y que tiene que enfrentar a todas las cosas terribles que pasaron en ese hotel y podría haber sido esa la historia. Pero al final es la historia de esta familia que va a este hotel que gatilla cosas en los propios personajes, le activa cosas que ya ellos traían, o sea, ellos traen sus propios embrujos también a este hotel, eh, y finalmente el personaje más peligroso es el padre, como, y yo creo que, y hay una cosa que también me parece que se ve mejor en la novela que en la película, que es la relación ambigua, del niño frente a sus padres, ¿no? Porque la madre está muy celosa del padre, porque dice, no importa lo terrible que él sea, Dani siempre se acerca al final a él, ¿no? Para Eh, complacerlo. para complacerlo, pero esa relación no está en la película, ¿no? Hay una distancia, el niño, ¿cierto? Una distancia con los dos padres, pero aquí en la película, o sea, en la novela pareciera que hay mayor cercanía y también hay mayor cercanía en la pareja. En la película también se pinta con mucha frialdad. Sí. La pareja como que se lleva mal y sabemos que no se lleva bien. Ah, eh, y que está ahí, o sea, la cara de aburrimiento y franco, eh, lata de Jack Nicholson cuando llega la otra pobre a decirle cualquier cosa. O cuando sea, escucho que estoy escribiendo en la máquina, claro, hable. entonces, claro, todas esas escenas, ¿no? Sí, Que me interrumpen la concentración y, ¿no? sí, Como la figura del artista loco idiota, para decirlo con todas sus palabras. Eh, Mientras que en la novela también es más ambiguo, o sea, hay momentos de seducción, hay momentos como de que parece que van a tener intimidad, ¿no? Se dicen cosas como en doble sentido, o sea, es mucho más complejo, ¿no? Si bien es una pareja que está pensando en el divorcio, que ella le dice que se quiere divorciar y él le dice, dame un tiempo, dame una semana. dame una semana con mucha frialdad, ¿no? Entonces, y que es una discusión que tampoco está en la película, ¿no? El tema del divorcio, ni el miedo del niño al divorcio, y otro miedo que es muy fuerte, que es el miedo de que lo consideren loco, y que es el miedo por el cual él no quiere contar las cosas que ve en Claro, sus visiones y las cosas que les cuenta esta voz, ¿no? Porque dice, me van a me van a encerrar, como el padre de uno de sus amigos, que tiene esta historia, ¿no? Que cierto, del padre de uno de sus compañeritos se vuelve loco en algún momento y, y le cuenta a su papá y el papá le explica
que claro, porque en inglés decir como se volvió loco es lose their marbles, que es como perder sus bolitas, como perder las bolitas para jugar, como es la expresión coloquial que se usa. Entonces el niño lo toma muy literal y dice, pero ¿por qué se lo llevan si es por perder unos juguetes, ¿no? Y ahí el papá le explica, no, es la expresión, de nuevo el lenguaje, ¿no? El lenguaje que endulza cosas o que oculta cosas. eh, y entonces dice, no, lo que quiere decir es que se volvió loco y entonces lo llevaron a un hospital psiquiátrico, ¿no? Y a él se le queda eso, no vayan a pensar entonces mis papás cuando les cuento estas cosas que veo y me miren como un loco y me manden a un psiquiátrico, ¿no? Y eso hace que por lo mismo no les cuente ciertas cosas que probablemente los habría ayudado a salvarles la vida, Mm, ¿no? Entonces, está eso también. Puse algunas imágenes de la película. Entonces, una de las cosas que podemos conversar es sobre las condiciones de este trabajo, ¿no? Es interesante pensarlo como un trabajo que parece fácil, pero es hostil, el tema de la salud mental, ¿no? Pero también me gusta dar la vuelta a la idea del espacio embrujado para hacer que haya un enfrentamiento entre el embrujo que tiene el hotel, pero que también los embrujos y las cosas que trae cada uno de los personajes. O sea, el niño ya tenía este amigo imaginario, ya decía Red Ram antes de venir al hotel, claro. eh, y el padre ya tenía estos arranques de violencia antes de venir acá. Uno podría decir que la mujer es la única que no le pasa algo, ¿no? Que se le gatilla algo extrañísimo allá adentro. Pero bueno. eh, y entonces, este hotel es un hotel en la mitad de la nada, ¿no? Es un hotel en las montañas, es un hotel en condiciones climáticas complicadas, ¿cierto? Es en una temporada en la cual ellos saben que cuando empieza a nevar mucho van a quedar totalmente incomunicados, ¿no? Por eso tenemos una escena que a mí me gusta mucho y que pareciera muy simple, que es cuando llevan a la mujer a la cocina y le muestran la despensa y le dicen todas las cosas que tienen, las latas de conserva, los tipos de carne, Claro. eh, porque pareciera casi como esta gente que tiene un búnker preparándose para el fin del mundo, ¿no? O Sí, sea, me parece que ya en la sola enumeración de esa cantidad de comida ya se nos va dando pistas sobre este escenario muy amargo que se nos viene, ¿no? O sea, pensar, ustedes van a quedar incomunicados, ¿no? Hay un momento en que no van a poder salir a comprar nada, entonces estas son sus provisiones y con claro. esto se la tienen que arreglar, ¿no? Y pareciera que una simple enumeración de cosas, ¿no? Pero tiene esa carga, ¿no? De decir, se van a desconectar del mundo. Y esa desconexión del mundo es interesante de nuevo pensando en todas esas interrupciones del mundo vía las visiones del niño, del padre, pero también las interrupciones de la radio, de la televisión, y cómo se va cortando la comunicación también se corta el teléfono primero, ¿no? Después la comunicación por radio. O sea, me parece súper interesante en una novela que es sobre la incomunicación o las fallas de la comunicación en una familia, ¿no? En una pareja, de un niño con sus padres, finalmente se van a un lugar que está incomunicado del resto de la humanidad, ¿no? Y vamos a tener varias escenas en las cuales se tratan de comunicar por radio, ¿cierto? Ella llama a la comisaría para avisar que el teléfono ya no funciona, después el señor que viene a ayudar también llama para decir algo está pasando, se baja del avión y llama por teléfono para conseguirse un vehículo especial para poder llegar. Entonces, tenemos muchos intentos de conexión desde el otro lado, mientras esta familia se va desconectando y desconectando y desconectando cada vez más, ¿no? Entonces, y pensar en este hotel, que es un hotel de lujo, es un hotel donde han pasado muchas figuras importantes, entonces también tiene ese peso histórico cuando Jack eh, revisa estos recortes, se va dando Sí. cuenta también de las personas que pasaron por ahí, cuando hacen el recorrido por el hotel y se habla de la suite presidencial, ¿no? Y también el peso que va a tener esa habitación, la 217 o la 237, Sí. eh, que de alguna manera esconde secretos, ¿no? Que sabemos desde el comienzo, es la habitación Barba Azul,
¿no? Como la habitación que no hay que meterse, ¿no? O sea, cuando le cuentan la historia a Dani, le dicen, bueno, pero no vayas ahí, jamás vayas ahí, y él, por supuesto, porque así son los cuentos, porque así son los niños, porque es lo que tenía que hacer para seguir el modelo de Barba Azul, él va a la pieza, ¿no? Eh, entonces, pero es interesante, insisto, desde mi parte más lectora que cómo va usando de modelo o de mapa estas otras historias, ¿no? El niño de alguna manera esa fijación con esa habitación prohibida porque viene obsesionado con esta historia infantil que habla de una habitación prohibida donde estaban las mujeres muertas del dueño del castillo, ¿no? Claro. Y entonces, y el impacto que a él le produce cuando lee esa historia, y que finalmente ahí también es el lugar de los secretos. Otra Oye, imagen, José, sí, perdón, dale. y el peso que trae el mismo hotel, esto de que se haya construido en un cementerio indígena, algo por ahí también podría ir, ¿o no? No, por supuesto, y que es como también Poltergeist, ¿no? Esta película también estaba sobre Bien, un cementerio indígena. sí, Muchas veces se recurre a eso, ¿no? Lugares, sobre todo de lujo, o que se venden, ¿no? Casas, qué sé yo, sobre territorio que no es tuyo, ¿no? Que no te corresponde y donde vivía personas a las que le fueron arrebatados esos territorios además. Entonces claro, tiene esa carga. Pero también hay otros gestos temporales, ¿no? Cuando se habla de las distintas fiestas y se habla de la fiesta justo cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Hay algunas marcas temporales ahí importantes. Todos los fracasos financieros del hotel, sí, eh, y claro, y un poco uno podría pensar en otras figuras como la montaña mágica, ¿no? O sea, pensando en este sanatorio en la mitad de las montañas donde las personas se van a sanar con el aire limpio, acá es como lo contrario, no te vas como a claro. contaminar con con esa soledad y ese estar en. Aislamiento al final, porque también están aislados completamente. Mm, Claro, porque es ese aislamiento, como decía, físico, también aislamiento entre ellos, o sea, son personajes que si bien están ellos tres, están muy solos cada uno. Y claro, yo creo que eso se ve lo retrata muy bien la película mm, al fijarse en cada uno de los personajes solos en distintos momentos, ¿no? Que vemos a Jack solo jugando adentro del hotel con una pelota o escribiendo o paseando, la sí, vemos a ella también preparando comida, también haciendo su circuito, vemos al niño con su trineo, como que cada uno se va relacionando con el hotel de distinta manera y cada uno está muy solo, ¿no? Y hay muchas cosas que no tiene a nadie a quien decírselas, ¿no? Y me parece que eso es bien fuerte en la historia, ¿no? O sea, pensar que, no sé, todo el tema de Jack, que viene de su familia, viene también de la relación con su padre, ¿no? Viene de muy atrás y que la tiene él y no le cuenta a nadie. Es su mujer que se quiere divorciar, que está infeliz, que tiene susto por su hijo y tampoco se siente que no se lo puede contar a él, o sea, no lo puede interrumpir cuando escribe, ¿no? Y tampoco se lo va a contar al niño, y el niño que ve todas estas cosas horribles y tampoco se siente en la confianza de decírselas a nadie porque, y si lo mandan después, lo encierran en un hospital, está loco, ¿no? sí, Eh, bueno, y algunas cosas de la película, ¿no? En el caso esta es una de las imágenes como típicas del Resplandor, ¿no? Con las dos niñas que mata a su padre en el hotel y que le dicen que venga a jugar a Dani, y que al principio se aparecen y él no siente ningún miedo además, ¿no? Como que las ve y nada, después ya aparecen y sale la sangre, le claro. hablan, ya se pone más complicada la figura. Eh, una de las cosas como los datos hollywoodenses, que dicen que estas dos niñas no eran gemelas, ¿no? Son dos hermanas y que se parecen mucho y hicieron de estas hermanas. Y una de las cosas que Freud, ¿cierto? El psicoanalista austríaco, cuando él habla sobre lo siniestro, Ya. porque de alguna manera esta película y esta novela son bastante inquietantes, pero no es tanto el terror, en el sentido No, de que haya claro. monstruos, ¿cierto?
Es más, la confrontación psicológica, uno podría pensar que todas estas cosas se las están imaginando por estar solo, no es la interpretación, ¿no? Pero da pie para que pudiera ser también. Y, y una de las cosas que dice este autor es que hay algo que se llama lo siniestro para él, que es distinto del terror, del horror, del miedo, y que tiene que ver con una desorientación en lo familiar, ¿no? Y cuando algo que debería ser muy familiar y cotidiano e inofensivo saca sus garras, ¿no? O nos muestra un aspecto diferente. Claro, Entonces, el ejemplo que da él cuando escribe este texto es de la experiencia de desorientarse en un pueblo que él conoce bien, ¿no? Porque claro, si uno va de turista a una ciudad que nunca ha ido, es bien obvio que uno se puede perder, ¿no? Es absolutamente. esperable que uno se Sí. puede perder. Mm. Sobre todo en la época en que lo escribió Freud, que no había ningún Google tipo de Maps, nada, claro. dispositivo, claro, que nos ayudara a orientarnos. Sí, Pero él dice la experiencia de estar en un lugar que él sí conoce mucho y de repente no poder llegar de vuelta a su hotel o a donde él tenía que ir. Como que uno dijera, me vuelvo a mi casa y me pierdo, como en las calles por las que siempre ando y que claro, conozco y de repente no sé llegar a mi casa. Entonces, esa experiencia inquietante de desorientación en algo que debería ser muy familiar y muy cercano. Y sí, entonces, algunos ejemplos de esa experiencia son, él dice, eh, nada, cosas muy cotidianas. No sé, que llegue Godzilla o que llegue ¿no? Algún monstruo de las películas, sí, sino, claro. por ejemplo, una, en las películas de terror, cuando tenemos, no sé, una muñeca diabólica, ¿no? Ya, No es un objeto desconocido, sino que es una muñeca que todos conocemos, aunque uno ve a Annabelle y a mí me asusto desde antes de nada, ¿no? Como no necesito hacer nada y ya me dio miedo. Pero, pero claro, estos juguetes que de repente cobran vida, mm, ¿no? O también la experiencia de un doble siempre genera esa sensación de extrañamiento, ¿no? O sea, de repente que hayan dos personas iguales, si bien uno sabe que existen los gemelos, sí, te por pasa supuesto. algo, ¿no? Hay algo especial, ¿no? Hay algo distinto. Entonces, por eso también se usa mucho en este tipo de películas, bueno, estas figuras, pero también dobles de todo, ¿no? Como la El experiencia del espejo, doble, claro, el el reflejo del espejo, espejo. estar del otro lado del espejo, mirarte al espejo y que el reflejo se movió distinto a como te tenías que mover Sí, claro, tú, un ¿no? clásico. En la novela están estos animales que cambian, ¿no? Que no se deberían mover, los animales que él tiene como Ah, que respetar. sí, Eh, entonces, en hay, la mansión de Hill House, ahí está. además, claro. Entonces están todas estas figuras en este espacio de lo inquietante. Uno incluso puede pensar en la repetición de los motivos en la alfombra, ¿no? Que tienen Ah, claro, cierta, en la repetición en un hotel de muchas habitaciones, como las puertas todas iguales. Entonces, todo eso contribuye también a esta atmósfera. El hotel se llama Overlook, ¿no? Que tiene esta idea de mirar, de vigilar, de mirar desde arriba claro. eh, que está ya desde el título, está arriba en las montañas, Sí. ¿no? Entonces está esa figura ahí. Bueno, ahí nuestro amigo, Ah, nuestro amigo Jack. eh, sí. Ahí está en y el bar, ¿no? ahí está en el bar, sí. Claro. Ahí está Oye, el dato sí. freak ahí es que el barman ¿Ya? después aparece en Blade Runner, Ah, ¿ya? el dueño de las empresas Tyrell. Ah, Sí. Ese es bueno. el dato freak. Muy bien, no, me encantan los datos freak. Bueno, otro dato freak, ahora no sé si hay gente acá en el público que haya visto la película La Sustancia, que ahora está tan de moda, la de Demi Ah, Moore. sí, Demi Moore. Bueno, hay varias escenas que tienen de modelo las del Resplandor, ¿no? Como estas figuras de la alfombra en rojo, o sea, es la misma estética del canal de televisión donde trabajan estas muchachas. Hay un baño que es casi idéntico al baño este en el que conversa Jack con el Vigilante, cuidador, ¿no? claro. Que es también con estas puertas rojas donde empieza a conversar, después de que le derrama cosas como en su Sí, chaqueta y se van al baño. claro. Entonces, hay varios guiños y hay varios gestos
ahí, ¿no? Pero también interesante pensar de nuevo que la violencia que sale de acá viene de lo familiar, ¿no? Viene de nuevo, del núcleo familiar, viene del padre y viene del alcoholismo, viene de esta violencia no manejada y que como que hace erupción cada cierto tiempo y la familia está ahí a merced de los estados de ánimo de este señor, ¿no? Que está desde antes. Y uno podría pensar que esta tragedia también o sea, podía ocurrir en su casa, ¿no? O sea, como se lleva a condiciones extremas y obviamente es como no sé, durante la pandemia, cuando estábamos en confinamiento y que hay muchas parejas que se separaron, porque de repente estar viviendo todo el tiempo juntos generaba roces distintos, ¿no? Entonces acá es como el experimento de llevar esta familia que está como media rota, donde hay muchas cosas sin resolver y los vamos a poner solos aquí, ¿no? Hay un momento en que alguien se lo dice a Jack, le dice como ustedes tienen esta experiencia, dice, porque mis hijos a mí me ven un par de horas al día y nada más, ¿no? Ustedes se ven todo el tiempo, ¿no? Y eso, qué miedo, ¿no? Como el terror es pasar mucho tiempo encerrada con la gente, con tus seres queridos, ¿no? Como eso me parece muy perturbador de Stephen King, ¿no? Que a veces, o sea, tiene otras historias donde sí vamos a tener vampiros y un montón de cosas, pero pensando en Carrie, que es del club anterior, y esta novela, cómo es lo familiar, ¿no? Lo familiar o en Misery, ¿no? Como pensar en el tema de una fan con el escritor favorito y lo terrible que es eso, ¿no? O sea, de nuevo una obsesión, Claro. ¿no? Cómo la Ten obsesión cuidado se con puede tus fans, contaminar. María José. Ten ¿Qué? cuidado, ten cuidado con tus fans. Ah. No tengo fans, yo creo, eh, pero sí, pero a lo que voy es la obsesión, ¿no? Como en todos nosotros hay tenemos obsesiones y como si le subimos el volumen a esa obsesión y en ciertas condiciones todos podemos convertirnos en un loco, ¿no? Sí, Yo creo que eso también es lo perturbador, ¿no? Que no es alguien no está poseído por un demonio, ¿no? Aunque en algún minuto al final pareciera ser que Danny dice, él no es mi papá, ¿no? Como que él sí, ya es como una cáscara que está poseída por este hotel, es sí, otra cosa, ¿no? Pero uno podría pensar, quizá uno se disocia así también para poder entender que cuando un ser querido se comporta de una manera así de horrible, ¿no? Como no, ya no es él, no era él, no es él, algo pasó. claro. Y podría ser también una metáfora del emborracharse, ¿no? Como de repente al tomar, porque en estos tiempos en Chile es un tema delicado, ¿no? Pero perder el control y hacer cosas horribles, ¿no? Entonces, ¿cómo está en lo más cotidiano, en lo más cercano? Eh, lo terrible y el terror. Bueno, ahí está otra de las escenas clásicas, ¿no? Claro. Esta cascada de sangre, que no está en la novela, a menos que yo la haya leído muy mal. No, no, yo en lo del ascensor yo pensé que podría haber habido Sí, algo porque así. hay un momento y que es muy... eh, Que van bajando hacia la escena sí, de la fiesta, de las sí, máscaras, pero no es mencionado. sí, pero es verdad, pero también hay una cosa muy interesante con lo del ascensor, Ujú. porque hay un momento que dice que no usan el ascensor porque Wendy les tiene miedo y no quiere usar el ascensor, ¿no? En la novela. Y en un minuto se explica, como que varias veces dice que no toman el ascensor, no toman el ascensor y es una realidad de esta familia. Pero hay un Claro, momento en la novela en que se explica un poquito y dice, no toman el ascensor porque a Wendy le da mucho miedo que, esos desniveles que se producían con claro, el... la claustrofobia de estar los También, tres sí. solos en ese espacio y que de repente se corte la luz y que se queden Hacen todo el... encerrados y se tengan que comer unos a otros, como lo que pasó en los Andes, ¿no? Hace como Claro, ese, sí. ese cruce de cables Sí, y me pareció muy terrible porque también es ese miedo al aislamiento y es como, amiga, ya estás aislada, ya estás en tu claro. ascensor. Bienvenida a tu ascensor.
ya estás en el ascensor desconectada del mundo y tu vida peligra, como esto ya pasó, ¿no? Pero, pero me interesaba como este espacio cerrado dentro del espacio cerrado del hotel, ¿no? Los Claro. ascensores, ¿no? Y el tipo de intimidad que generan y el tipo de miedo que generan y, y cómo se convierte en un sonido en el hotel, ¿no? Que de repente se escucha y se escucha andar y son el tipo de sonidos que hacen pensar en este hotel como un hotel embrujado o poseído, pero Ujú. es el sonido es el sonido de un ascensor. O sea, no es que diga que grita como unos demonios, sino que No, no, hay sonidos del hotel que se usan de esa manera, ¿no? Y el ruido de las calderas después, de esa caldera de la que se olvían y entonces el edificio va a explotar. sí, eh, entonces, eh, no sé, creo que esa parte Kubrick la hace muy bien, ¿no? Con el sonido del corazón, el sonido del viento, hay algo ahí, ¿no? Como están metidos en este organismo viviente. El hotel no como algo frío, paredes de concreto, ¿no? Sino no, que como algo vivo, ¿no? sí. Algo vivo y que los puede devorar, que les puede hacer daño, ¿no? Sobre todo porque metieron adentro a Jack que va a cortar, que va a echar a perder el tractor, que va a cortar la radio, que va a desconectar de todo, Sí, ¿no? exacto. Sí. Entonces, sí. Bueno, y este, solo Bueno, porque para ir terminando, me quiero conversar con la gente que está acá y quiero saber qué más. Pues yo sé que después de, muy buena foto. porque yo sé que después de esta novela, bueno, muchos años después, ¿cierto? Hace la secuela y está Doctor Sueño. Yo no la he visto todavía porque necesito más horas de luz en mi vida para verla y para leerla. Ya. Eh, Yo la pero vi, me ya, pareció. Sí. Es como que me aparecía Star Wars de repente. ya. Pero es la La- historia de Dani, ¿cierto? sí, claro, siendo adulto, pero es que la interpreta el actor este de Star Wars. Entonces, como que Ah, ya. me producía algo extraño, la verdad. Sí. Bueno, y bueno, y hay varios momentos en que se menciona en la película, Jack dice, siento como que si siempre, como si hubiese estado aquí antes, ¿no? Hay este Ah, claro. reconocimiento, y entonces Sí, la película, que es muy distinto del final del libro, sí, ¿no? sí, En la película terminamos con Jack congelado afuera, ¿no? Se claro. escapa el niño, se escapa con la madre, al otro señor lo mata de un hachazo, ¿no? El, Viajó po- no sé el cuántos kilómetros. eso iba a decir, el pobre avión, arrendó un auto, mandó a pedir un vehículo especial para salvar a este niño y entra Claro, y le pega el hachazo a Jack. Bueno, en fin, eh, tiene mejor suerte en el libro. en Sí, el libro. eh, y Y entonces en la película terminamos con Jack congelado, ¿cierto? En una imagen también que es casi ridícula, ¿no? Como con una cara así, todo, sí, casi con sí, estalactitas en el pelo. sí, Y después nos alejamos, ¿cierto? Nos vamos de ahí y nos adentramos en el hotel que aquí no ha explotado, no se quemó, no le pasó nada. claro. Y entramos y vemos hay una foto y se hace el zoom Mm. y se ve esta fiesta y se va haciendo el zoom más y vemos que el personaje que aquí es Domingo, eh, eh, que encuentro que quedó genial. Yo estoy al lado, no mi photoshopeo es menos creíble, pero igual me gusta mi pinta de Ah, los está bien, 20, sí, ¿eh? sí, 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 está bien. Entonces, como, y me parece muy, muy genial igual el recurso de pensar este baile, esta danza macabra, volviendo a la referencia también a las historias de Poe, todos sin máscaras además, y todos celebrando este año, eh, 4 de julio. 4 de julio, y uno pensaría la fiesta de todos los que murieron ahí o todos los que tuvieron alguna desgracia y que Mm, siguen ahí bailando y en una fiesta como si no se hubiesen enterado, ¿no? Entonces lo tenemos a él además con cara de feliz en esta fiesta no, y también muy inquietante, ¿no? Terminar con una foto que no es, que nosotros sabemos que no corresponde, él en el año 20 no se vería así, ¿no? claro, Eh, entonces es una foto imposible, pero es esta foto que captura algo, ¿no? Como cuando se dice que a las personas que les sacan fotos les capturan el alma y que hay ciertas personas que no les gusta que les saquen fotos porque piensan que les van a robar el alma, lo mismo, ¿no? Y acá
pensar que el hotel se consumió a estas personas y quedan inmortalizadas en una foto, que es la foto final. Bueno, y nosotros la próxima sesión, que es la última sesión del Club de Sí, Lectura 2024, de este año, claro. sí, va a ser otro sacrificio mío personal, porque ahora no de miedo, porque Mujercitas no da miedo, pero yo no leo Mujercitas, yo creo que desde los 8 años, no sé, como desde muy, muy chiquitita es de mis libros favoritos, que me cambió la vida para siempre, pero por lo mismo después no me atreví a leerlo nunca más de grande no, Ya, pero ahora, para preparar el club de lectura, lo voy a volver a leer. Además, lo voy a poder leer en inglés, porque cuando chica obviamente lo leí en castellano en traducción, así que ya, lo voy a poder leer en inglés. buenísimo. Y bueno, y ahí hay varias películas con las que nos podemos entretener. Ahí Domingo nos podrá decir cuál es la que van a ver en la biblioteca. No sé si será la más reciente o alguna de las antiguas. Y yo también quería aprovechar este momento para contar que eh, una de las hadas madrinas de este proyecto del Club de Lectura es Mónica Tavilo, directora a cargo, Encienda la cámara, ahí está, ahí eso. está, a cargo de la Biblioteca de Humanidades, una joya de la Universidad Católica. Sí, Y y nada, y ella acogió este proyecto desde el comienzo con mucho entusiasmo. Es ella la que se encargó de acercarnos al mundo de la interpretación de lenguas de señas chilenas, la que hace todas las gestiones para que esto funcione. eh, y la que nos organiza para la que manda las encuestas, con quién nos juntamos para pensar y que el club de lectura salga cada vez mejor. En verdad no existiría sin los poderes mágicos y todos los múltiples talentos de Mónica Tavilo, y ella ahora va a ir a asumir nuevos desafíos a otro lugar. No sé si puedo decir a qué lugar, así que si Mónica quiere contar, que cuente ella para no pero solo quiero reiterar aquí, yo ya se lo he dicho personalmente y por WhatsApp y se lo seguiré diciendo en todos los medios, eh, que la vamos a echar mucho de menos y que, o sea, ojalá se nos pueda sumar, es la esperanza, claro. pero fue quien ha hecho posible la vida en Zoom, la vida en YouTube de este club de lectura y que pueda llegar a todas las personas que está llegando ahora. Así que nada, yo estoy muy agradecida y estoy muy triste de que la vamos a ver menos, pero no la vamos a dejar de ver. Así es. Y así que muchas, 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 muchas gracias, y todas las personas que están acá conectadas y que han estado en otras sesiones les deben la vida a Mónica Tavilo, la verdad. Eso. Está como para sumarlo a un video que después te vamos a mandar que hicieron los chicos acá en la biblioteca. Muy Ya. bueno. Y bueno, quiero aprovechar también antes de darle el pase, me parece que Valeria es nuestra primera y interesada en poder compartir sus comentarios, luego Iván. Pero sí aprovechar de agradecerles a todos los que durante estos 6 años hemos estado trabajando. Ha sido bien arduo, tiempo de cada uno, tiempo de lectura, especialmente de María José y Domingo. Son los más mateos de todo el grupo. Nosotros vamos por otros lados ahí con Pablo, con Andrea, que estuvo en su momento, y bueno, feliz, orgullosa de este club, que espero de verdad siga, continúe. Y que, bueno, puedan seguir trayendo cosas tan interesantes y haciendo que un grupo importante de personas se sume cada día con lecturas nuevas, autores nuevos y que sin duda nos enriquecen mucho. Así que no voy a hablar más porque si no después nos vamos a poner a llorar, así que vamos a partir con Lloremos, Valeria. Mónica, podemos llorar, lloremos todos. Vamos a Damos ir una con catarsis, una eso, catarsis. una catarsis, exacto. Valeria, Antes, ¿puedes antes hablar? de Valeria, ¿Ya? Mónica, solo Sí, agregar sí, eh, sí. el que tú siempre nos alentaste, en el caso de Alfredo mío, a perder un poco el miedo al ridículo con estos videos que hacemos, eh, a la no censura, que la censura no existe, mi amor. Así que nada, muy, muy agradecido de eso. Y sí, me suman las palabras de la José, que te vamos a echar mucho, mucho de menos.
Muy bien, sigan, porque son muy buenos actores. Y muy buenos, no, ¡Oye! muy buenos guionistas, ¿no? Sí, Domingo y Alfredo tienen unos videos, pero espectaculares, así que, y el equipo detrás, que hay varios acá en bibliotecas que se Sí, suman y lo hacen exacto. muy, muy bien. Nos Además, vamos a tener que peregrinar al nuevo hogar, como al Hotel Overlook. Vamos a tener que peregrinar exactamente, a las alturas con Domingo para ir a tomar cafecito con así es, los espero allá arriba en las montañas. eso. Pero trataremos de seguir el buen camino que trazó Mónica y seguirles preparando estas sesiones con todo el cariño. Si no, nos vamos a tener que asociar con otra universidad. Exacto, Vamos, así es. cosas que se pueden pensar. Claro, eso. Valeria, vamos, Vamos. puedes hablar. Hola, ¿cómo están todos? Un Hola, saludo a toda la hola. gente que está en el chat. Fascinada, la verdad. A mí, Stephen King, creo que a ciencia cierta que es mi escritor favorito. La verdad, porque yo siento que él tiene un talento que es muy difícil de encontrar un escritor de terror y al mismo tiempo lo tienen solo los grandes. Por ejemplo, un talento único que tiene, que es escribir atmósfera. Es tal vez una de las cosas más características del terror, porque es un elemento principal del libro, para mi gusto. Esto es Ujú. todo a título personal, soy cero docente en esta situación, pero siento que es una característica mega fundamental para que un libro logre realmente el terror, el horror o lo que sea, cual sea el misterio y así tiene que tener una característica fundamental que es la atmósfera, el ambiente, crearlo, darle textura a los personajes. Y Stephen King es un maestro en eso, un maestro. Ahora, eh, sobre El Resplandor y su adaptación, a mí me parece que yo no soy tan, ¿cómo se dice? Efusiva con respecto a que si no me gusta o no me gusta. Y la verdad es que yo siento que las adaptaciones en general son licencias creativas las que se dan a veces los guionistas para poder hacerlo, no sé si la palabra correcta es hollywoodense, pero en el fondo tienen que hacerlo un poco más llamativo, ¿no? Hay licencias creativas, las gemelas en el libro no existen, el ascensor con sangre tampoco, pero son licencias que se da Kubrick para hacerlo, ¿no? Más llamativo y así. También pensé en lo de la sustancia en esta situación. Yo el Resplandor lo leí hace años. Para mí esta es una relectura, pero sin duda es un libro 5 estrellas. Para mí, yo no le cambiaría ni una coma al libro. Me parece que está perfectamente escrito. Creo que King también tiene un valor agregado que es en cómo se inspira para escribir sus libros. Si hay alguien aquí que sea entendido en la materia como de Stephen King, yo me he propuesto mi propio challenge, que está mega difícil porque este hombre escribe más rápido de lo que uno lee, eh, es leer toda su obra. Stephen King no solo ha escrito libros, ha escrito digital, ha escrito ensayos, ha escrito guiones. Es un hombre que tiene mucha diversidad en eso que nosotros no lo Ha conocemos. escrito con otro autor también. Exacto, para allá iba, sí. Eh, entonces me parece que es muy completo y me gustaría, yo a título personal, ver la evolución de su pluma. Stephen King empezó escribiendo cosas muy pequeñas y luego se, se subió y siguió escribiendo. Tiene 108 cosas publicadas entre novelas y así. Yo voy en el noveno, yo no lo puedo perseguir así. Entonces, lo que siento es que, y esto lo digo a título personal porque he podido chequear de dónde viene cada inspiración de él. Stephen King pesca una situación de la vida real y le sube el volumen y lo vuelve extremo. Ujú. Toda su escritura nace de algo que él vio, que él vivió, que él escuchó o de una noticia y así. Por ejemplo, con Carrie, él tenía una compañera en el colegio al que le hacían mucho bullying y tenía otra que era muy fanática religiosa. Toma a estas dos personas y le sube el volumen y lo bota a la basura. Yo creo que esto lo hablaron en el club pasado. Y Y lo es un... salva la mujer, le salva Ajá, el... Sí, porque él no sabe escribir de mujeres con el punto de vista de una mujer y tampoco sé escribir de menstruación. Y la esposa le dijo, pero yo sí sé, así que escríbelo. Y hay cuentas que pagar, mi chico. Entonces, luego escribe Salem Slot como un homenaje a Drácula. Luego escribe El Resplandor, que tiene mucho de Stephen King. Stephen King fue muy alcohólico en su juventud, fue muy drogadicto. Y este personaje, para mí,
tiene mucho de su, como una reminiscencia de él. Si Ujú, tú lo tomas por lo que es una película de terror. ujú, Junta en un lugar cerrado a un hombre violento y a su familia. ¿Qué crees que va a pasar? ujú. Es muy difícil darse cuenta de esa situación. Entonces pesca algo de la situación normal de la vida cotidiana, lo transforma y le sube el volumen, vas a tener algo extremo. Claro, Hay un libro, y esto ya me salgo para darles recomendaciones, porque tal vez hay gente aquí que la interese. El cuarto libro de Stephen King no existe, se llama Rabia, está descatalogado y fue escrito como Richard Bachman. Ujú. Y fue descatalogado en el 77, en el 78, porque fue encontrado en muchas bibliotecas de chicos que habían hecho Hizo matanzas tiroteo. escolares. Mm. Correcto. Stephen King en su escritura tiene mucha crítica social porque él es muy antiarmas en Estados Unidos y eso se logra ver en mucha de su escritura en general, a lo largo de toda su escritura. Luego lo atropella una persona cerca de su casa en Maine, porque él sigue viviendo en Maine, y lo atropellan y él resulta con una pierna gravemente herida. Hay fotos de él de estos tutores externos que son metálicos, claro. Lizarov propiamente tal, y él ahí se inspira para escribir Misery. Ujú. Luego con John Wayne Gacy, este famoso payaso asesino a serial de niños, se Sí, inspira para escribir un payaso que se nutre del miedo de los niños y escribe It. Ujú. Luego hay un tiroteo en un supermercado y él se imagina la niebla, donde creo que tiene una facilidad para poner personajes complejos en un lugar de encierro. Y de ahí nacen muchos de sus libros, Under the Dome y Apocalipsis. De hecho, si ustedes son más conspiranoicos, hay un podcast que se llama Todo sobre Stephen King, en donde yo los he anotado porque los he leído, hay tres momentos en los libros de Stephen King donde él ha podido, no sé, visualizar el futuro. Ujú. Rabia con las matanzas escolares, Apocalipsis, si alguien lo ha leído alguna vez, es un tostón porque son 1500 páginas de lectura, pero si ustedes toman la principal, es un virus respiratorio mortal en pandemia. Si les suena, es porque él lo escribió en el 78. Y en el 3 en la zona muerta, se hace alusión a un culto que espera la llegada de ovnis que vengan a buscarlos. Ese es el culto de Heaven's Gate, que sí existió. Entonces, si hay relaciones con un Stephen King que es predictor del futuro, no lo sé, pero tiene una forma muy fantástica de escribir cosas que a él le son cotidianas, que a él le han pasado, y le sube el volumen de una forma extrema para crear algo que él sí conoce. La mayoría de los escritores escriben cosas que conocen, y a él, por ejemplo, Cuyo lo Sí, el odia, perro. Ujú. sí. y porque no se acuerda de haberlo escrito y lo escribió completamente drogado. Entonces lo odia por esa situación. Para mí, uno de los escritores más adaptados del mundo, que evidentemente sabemos que nunca va a ganar el Nobel por eso mismo, es muy bestseller, pero a mí, como el maestro del horror que es, creo que era lo mejor que podríamos haber hecho en octubre. Y Ujú. estoy esperando el de Mujercitas porque yo me di cuenta cuando lo compré ahora, que tiene como 700 páginas. Oh, Y yo estaba mega segura que lo había leído en el colegio, y Aja, pero yo ya lo leí en el colegio. Y me dijo la la señora. versión abreviada probablemente. Ajá, me dijo, usted leyó la versión educativa y yo, ¿what? Que tiene como 40 páginas y yo, ok, entonces no lo he leído realmente. Entonces va a ser un descubrimiento para mí. Sí. Así que gracias por todo. Gracias, No, Valeria, a ti. no, muchas gracias, Valeria, aparte por hacernos todo ese recorrido por la obra de Stephen King, así que nos quedan muchas lecturas pendientes también. No sé, Mónica, si es Sí, más. vamos con Iván. Vamos, Iván, ahí Vale. puedes hablar. Hola, buenas tardes. Hola, Iván, Hola. ¿qué tal? Bien, gracias. Bueno, yo también me preparé para esta sesión. Releí El Resplandor, que lo leí como hace más de 20 años, y volví a ver la película de Kubrick, la miniserie de Mick Garris, que fue escrita y producida por el propio Stephen King, porque quería algo que fuera como
la visita Aprobado por el rey. exactamente. De hecho, él mismo escribió el teleplay. Ujú. Y también, bueno, me quiero referir después un poquito a la novela que viene después, que es la continuación, Doctor Sueño, porque yo creo que es necesario para ver un poco el devenir de esta familia. Hay un montón de temas que aparecen en esta novela y en las películas que me llaman la atención el tema de las relaciones entre padres e hijos, que se dan como relaciones fallidas y donde se muestra mucho el tema este de la herencia, de la violencia, del alcoholismo, que se va pasando de generación en generación, entre el papá de Jack y Jack, la mala relación que tenía Wendy con su madre, Ujú. y estas relaciones entre tanto Wendy como Jack que no le dan el suficiente protección a Danny. Curiosamente termina siendo Halloran el que es la figura paterna que lo va a guiar, tanto en El Resplandor como al inicio de Doctor Sueño, ya que en Doctor Sueño, voy a adelantar unas cositas, él le enseña cómo enfrentar a estos fantasmas que se le aparecen a Danny, enseñándoles que él tiene que pensar en una cajita, en una caja donde debe meterlos, cuando es bien chico. Y Dan, ya cuando es adulto, va a tener también una relación paterno filial con una niña que se llama Abra Stone, que es una niña que tiene gran poder, incluso mayor que él, cuando niño del Resplandor, y que va a ser perseguida por un grupo de seres inmortales que se alimentan justamente de estos niños con el Resplandor, que se llama el Nudo Verdadero, liderados por una mujer que se llama Rose the Hat, que es como la villana principal de esa novela. Y también quería referirme a una pregunta que había dejado. Eh, ¿Consideras que el cambio del jardín de los arbustos recortados con formas de animales por un laberinto en la película fue una buena decisión, considerando el símbolo del laberinto como perdición del individuo, que generalmente uno lo ve en literatura? Y por último, me quiero referir un poco a una idea que tengo mientras que estaba releyendo El Resplandor y recordando Doctor Sueño, y la vinculé con con otra película, que a ustedes les parecerá raro, pero creo que hay una conexión, que es Monsters Inc. de Pixar. Ajá. Ya se preguntarán por qué. El tema es que el objetivo del Hotel Overlook, y especialmente en el Doctor Sueño del grupo del Nuevo Verdadero, es alimentarse de este poder del resplandor de los niños, Claro. especialmente. Sí, Y vieron Monsters Inc. La ciudad de los monstruos se alimenta justamente del miedo de los niños. exacto. Bueno, después cambia eso cuando A la descubren risa. que la risa genera mucho más poder, mucho más energía que el miedo. Entonces eso como que me fue llamando la atención. Bueno, esos son los puntos que quería mencionar. Gracias, Iván. Sí, muchas gracias, Iván. Quería decir una cosa antes que se me había olvidado del comentario de Valeria cuando hablaba sobre las adaptaciones. Yo creo que siempre hay que tener en cuenta que una adaptación es una lectura, ¿no? Que hace un director de una película, o sea, de un libro. Entonces es como también que uno lo podría llevar al acto de la lectura. O sea, el Resplandor que yo leí no es el mismo que leyó Domingo o el mismo que leyó Valeria, nos fijamos en cosas distintas. Yo me quedaba pegada en el uso de las palabritas mientras otros pensaban en las presencias del hotel. Eh, entonces yo creo que también es eso, o sea, está la maravilla o la expectativa de ver cómo los ojos de Stanley Kubrick, ¿no? Miran o leen El Resplandor, ¿no? O sea, si esta novela la llevara al cine Tim Burton sería otra película, ¿no? Si la lleva Wes Anderson es otra película, si la lleva Tarantino tenemos más sangre en el ascensor, Claro. ¿no? Entonces, yo creo que eso también es bonito entiendo que pueda ser frustrante para algunas personas que son muy fanáticas de algún libro, de repente ver cómo alguien lo leyó de una manera muy distinta. He visto mucha gente decepcionada con la adaptación nueva de Salem Slot, como parece que no resultó tan bien como pensaban, ¿no? Pero está siempre todos unos pensando, pensando sobre todo con estas películas.
Entonces eso, pero por eso también me gustaba la idea de incluirlas en un club de lectura pensando que una adaptación también es una lectura, ¿no? O sea, es un club de lectura también. Exacto. Y sobre lo del jardín con animales, yo creo que, de nuevo, es la lectura de Kubrick, como bien dice Iván, un laberinto nos trae muchas cosas, ¿no? Mucho simbolismo a la historia, también pensar que estar atrapado en un lugar, ¿no? Y estar perdido y estar desorientado. Como lo que les decía antes de lo siniestro con Sigmund Freud, ¿no? Claro. O sea, el laberinto te genera eso, ¿no? Uno sabe que hay una salida y que vas a poder salir, pero durante mucho rato está esa inquietud, ¿no? O si es un laberinto de espejos, peor, ¿no? Y hace juegos muy bonitos, además, lo usa muy bien el laberinto Kubrick, ¿no? Porque hay un momento en que está la mamá con el hijo caminando muy tranquilamente por el laberinto y después vemos a Jack mirando una miniatura, ¿cierto? Una maqueta del laberinto y se hace como un juego con las dos cosas. Entonces mirar desde arriba, el overlook, ¿no? Mirar desde arriba este tránsito. Em, por otra parte, después lo va a usar al final, ¿no? Cuando el niño escapa y el padre lo tiene que ir persiguiendo y obviamente le agrega todo un suspenso distinto, porque es distinto que esté, no sé, corriendo por la casa, que ya todos se la conocen un poco después de tanto tiempo viviendo ahí, corriendo por la casa dentro del hotel o el hotel mismo, versus el laberinto, que obviamente si bien han pasado por ahí, no se lo saben de memoria, entonces genera esa desorientación y el niño lo conoce mejor que el padre, ¿no? Entonces sabe cómo moverse, distinto que el padre que está ahí como Sí, perdido además, en la situación. Pero el jardín con los animales era interesante porque hay algo también de estas visiones o alucinaciones de los animales que se mueven, amenazantes, ¿no? Hay varios momentos en que está eso, que Jack ve que se mueven o pierden algunas hojas y están muertos, ¿no? Como hay varios momentos en que se fija la atención sobre esas figuras. Lo relaciono también con ese momento en que Dani mira una manguera y se imagina que es sí, una claro. serpiente, Sí, ¿no? sí, Y él también le tiene miedo a los extinguidores, ¿no? Hay una cosa con ciertos objetos también y ciertos miedos ahí. Entonces, de nuevo, creo que está muy bien usado, tal vez lo de los animales habría sido agregarle efectos especiales que Kubrick quizá no quería usar, o sea, hacer que se movieran unos animales eh, pero... Pero sí, y lo otro que quería apuntar también, que esta novela, a veces cuando se habla como de las grandes novelas americanas, a mí me parece que esta novela uno la debería incluir ahí también, ¿no? Yo creo que está esa ambición de esa historia que es la historia de una familia, pero que también es una historia de todo, ¿no? Y de la condición humana, no sé cómo, de las relaciones como decía Iván, ¿no? Relaciones familiares, relaciones padre-hijo, o sea, al final la película o el libro de más terror o de más ciencia ficción, podrán haber naves espaciales, hoteles embrujados, apariciones, pero finalmente siempre está ahí los afectos, ¿no? ¿Será de padres por hijos o serán en una pareja? Cuando leímos Solaris, por claro. ejemplo, Estaba pensando ¿cierto? justamente en Solar. Entonces, o sea, Solaris, mil cosas, ¿cierto? De ciencia ficción, pero está esa relación de amor, el pasado, ¿no? Al final, creo que no existe, desde mi mínimo conocimiento, porque probablemente así hay más expertos aquí en la sala, contradíganme, pero yo Claro. creo que no existe una película o un libro de ciencia ficción o de terror que se pueda desprender completamente de lo humano y de los vínculos afectivos entre los seres humanos. Bueno, Eh, pero me olvido del Frankenstein también. exacto, o sea, en Frankenstein también tenemos lo del abandono, o La sea, búsqueda sí, en todas, ¿no? sí, Entonces, nada, es bonito como ver esos corazones de los libros también y cómo llegan ahí, ¿no? A ese dolor que es dolor, por mucho que uno odie a Jack, ¿no? Pero como se nota que está complicado, ¿no? O sea, se ve que de repente pierde el control y él no quiere perder el control, no quiere perder el control, no dice, por favor, no perder el control y pierde el control igual y hace cosas que no debería y se arrepiente. se Y quiere quería mencionar suicidar, una hay última, algo raro.
una última cosa muy pequeña, cuando hablábamos de la violencia, que la violencia está de antes, ¿no? Que no la trae el hotel, sino que está de antes. Claro. También creo que Stephen King hace algo bien inquietante, que es llevar la violencia a cosas cotidianas y chiquititas. Por ejemplo, cuando se describe a Jack tecleando, ¿no? A Jack escribiendo en la máquina de escribir, se la describe con mucha violencia los golpes a las teclas y el ruido de las teclas, como suenan en casi como disparar una metralleta, no sé, pero como se lo describe con mucha violencia, ¿no? O sea, las descripciones no son neutras nunca, y creo que en el caso de King siempre como que las impregna de esto otro que él quiere traer, ¿no? Entonces, en este caso, la violencia que va a generar en el personaje después, ¿no? El estar escribiendo, la obsesión en este espacio cerrado, con estos antecedentes que tiene, pero también como el acto mismo, como suena así, ta, 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 las teclas, la repetición de la misma frase después en la película cuando vemos. Sí. Entonces, eso, perdón, nos hemos alargado un montón. Mónica nos debe querer echar de este hotel. No, Tengo que hacer no, sí, check-out. Tenemos que exacto. salir de nuestra habitación. Sí, de hecho, es decir, estaba Julio, pero no sé si podemos dejar a Julio, o en un minuto podrá hablar, o Julio Briones, Julio sí, Briones. Julio Briones. Que Julio Briones tiene como el salón VIP de este club de lectura. Así que sí, que nos diga. Y ahí Vamos, sí. Julio. Hola, ¿cómo están? Eso. Bien, Julio. Gusto de saludar. Muchas gracias por la sesión. Eh, Primero que nada, muchas gracias a Mónica por su trabajo de todos estos años, a veces invisible tras bambalinas, pero que ciertamente ha posibilitado hacer este club tan exitoso. Así que te estoy muy agradecido. Gracias. Oye, lo segundo, me llamaron la atención tres cosas. Lo más siniestro de esto es la violencia intrafamiliar, ¿no? Desde el Claro. que se fractura el brazo al niñito y todo lo que sigue. Eso es lo primero, lo que más me tocó a mí. Lo segundo, yo diría muy relacionado, es la complejidad del personaje de Jack, porque es un gallo violento, descontrolado, alcohólico, con rabia, que lo echan, pero también hay episodios en que es buen papá, es Sí. cercano a su hijo, es cariñoso con él, incluso con su mujer. Ujú, Entonces, es muy interesante ese personaje. Lo otro que me llamó la atención, yo encuentro que el Overlook es como una alegoría del infierno. Estoy ujú, pensando por la caldera en el subterráneo, que por ahí parte, ¿no? El fuego en el subterráneo. Y también por la soledad, ¿no? Por la ausencia radical de Dios, ¿no? En ese lugar tan aislado. Y por último, me llamó la atención es la cantidad de veces que se usa el término resplandor, esplendor, a lo largo y con distintos usos, el resplandor del sol, el sí, resplandor de la caldera, brillo, ujú. se usa recurrentemente. Esos eran los tres comentarios que quería hacer. Muchas No, gracias. está genial, o sea, yo creo que, o sea, efectivamente creo que esa complejidad y que la vemos menos en la película, ¿no? Lo que hablábamos antes de la relación de este matrimonio es mucho más compleja en la novela, o sea, hay momentos de ternura, de acercamiento, en la película es como irritación constante de parte de él hacia ella, ¿no? Y lo mismo con el niño y el padre y la madre y qué sé yo. Y sobre lo del infierno, me gusta, pero también creo que podría ser más purgatorio quizá, ¿no? Como en la cercanía, en la antesala del infierno y que después, claro, explota todo y nos vamos al infierno. A ver, no Eh, sirve. pero, claro, pensando en este lugar como de las almas como en espera, en un tiempo raro, que no se van, ¿no? Como estas niñas, pero definitivamente, o sea, creo que la imagen eso de las calderas y que se queme y que ese sea el destino, por supuesto que trae ecos como de ese tipo de imágenes y de castigos también. En ese sentido, uno podría pensar es casi como un cuento de hadas, o sea, pensando en la figura de Barba Azul, como una suerte no Barba Azul, pero un cuento de hadas en el sentido de que en los cuentos de hadas también tenemos castigos muy brutales para los villanos. ¿No? O sea, yo creo que la muerte o la manera en que, como, el infierno del hotel y el padre que también lo dejamos atrás y qué sé yo, Claro.
Todo eso es muy como castigo de villanos de cuentos de hada, ¿no? Como una familia fue al bosque, o sea, me lo imagino muy... Pulgarcito, imagínate, llevan a los niños al bosque porque no tenían con qué darles de comer. Exacto, es muy, claro, Hansel y Gretel, así como, porque él, claro, va para allá porque es el trabajo, o sea, con sus antecedentes es el trabajo que se puede conseguir, que le van a pagar más o menos bien, tiene alojamiento, tiene comida, entonces, finalmente, claro, es impulsado también por eso, o sea, por la necesidad Exacto. que tiene que aceptar ese trabajo y porque también no tienen una red de apoyo porque la mujer se lleva pésimo con su madre, entonces tampoco pueden recurrir a la suegra, entonces Tiene está que todo eso, aguantarse además entonces todos también, los comentarios desagradables, él por lo menos, de su persona y todo. Así que no. claro, y entonces al final uno se da cuenta también de esa desconexión, o sea, este núcleo de padre, madre, hijo, pero separado como de todo lo demás, ¿no? O sea, no se mencionan muchos ni amigos, ni otros familiares, nada, es como una familia sola en la nieve, ¿no? Como, eh, y el vínculo que se establece que es con este señor que va a ser finalmente quien lo va a rescatar y que se convierte en una figura paterna hacia el final de la historia, ¿no? Que también es muy de cuento de hadas, o sea, de repente los padres no están a la altura de las circunstancias, abandonan, ¿cierto? Pero a veces aparece una figura positiva, un mago, un hada, un alguien, ¿no? Que sí llega a ayudar. Entonces podría ser Exactamente. como un cuento de hada americano, esto de El Resplandor, ¿no? Pero eso, ya, y Mónica ya está como, ya, no, ahora sí, el hotel va a Ya, cerrar vamos a cerrar. Entonces, Nos van a como cerrar. queremos agradecerle el tiempo dedicado y la participación de todas y todos. Me disculpan mi voz, pero últimamente la alergia acá en el campus está terrible. Por supuesto, también a Mónica por todo este tiempo, por todas estas ayudas que nos ha brindado, a José por sus conocimientos y generosidad. Y nos vemos, atención con esto, la película en el Campus San Joaquín, Biblioteca de Humanidades, es el 13 de noviembre y luego la sesión es al miércoles siguiente, que es el 20, para Mujercitas de Louisa May Alcott. Y así que con eso cerramos este ciclo 2024. Y ojo que ahí también vamos a mandarles la encuesta que siempre se les manda, si son primera vez que están en este club, les va a llegar una encuesta y nos la tomamos muy en serio, nos juntamos con tecito a conversarla para definir bien cuáles son los libros para el año siguiente, entonces por favor para que la contesten y con toda honestidad nos sugieran texto. Puede ser un tema grande, pueden ser los nombres de libros en específico, pero eso a nosotros nos sirve un montón como hoja de ruta para el año siguiente, entonces para que por favor, la contesten cuando les llegue esa encuesta y así podamos definir un muy buen 2025 que vamos a tratar de tenerles la lista en algún momento de diciembre para que en las vacaciones se puedan empezar a poner a leer si es que quieren. Claro. Y muchas gracias de nuevo a Mónica, que es nuestro ángel de la guarda, nuestra hada madrina, nuestra maga, nuestra toda, que ha hecho posible esta vida virtual del club y A esta vida Mayra más también saludos, intensiva. nos saluda desde Quito, Mayra, Ya. saludos Eh, especiales. Ah, Sí. y Domingo tiene que agradecerle a la persona de la foto. Ay, sí, es la hermana de un colega nuestro, a Tomás, así que está muy bien. Pablo está tomando la palabra también por él. No, Sí. eh, no, no, sí. Entonces nos vamos. Si Vámonos no, ahí. Red Ram. ahí apareció el bonito de Red Room, Ahí, Tony. ya. Red Room. Bueno, nos vemos chicos y Nos chicas. vemos. Chao, chao. Chao. Que duerman bien.